pues sin más, yo creo que ya puedo dar paso a Vicente Cortés, que bueno, es de sobra conocido, pero lo voy a presentar con un par de líneas, que es fundador y presidente de honor de INERCO, catedrático de la Escuela de Ingenieros de Sevilla, experto de la Comisión Europea en captura de CO2, vicepresidente de la Plataforma Española de CO2 y miembro del Consejo Asesor de la Plataforma Europea de Cero Emisiones. Es Premio Nacional de la Trayectoria Profesional del Consejo de Colegios de Ingenieros Industriales de España. Muchas gracias, Vicente. Sí, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Instituto de la Ingeniería de España y a Niceto, como presidente del Comité de Transporte, el permitirnos usar estas instalaciones y, sobre todo, tener la proyección de la institución, tremendamente importante para todos nosotros, en particular para mí. En segundo lugar, agradecer a Forestal del Atlántico la invitación para intervenir en esta sesión. Voy a utilizar tan solo 20-22 minutos con el objetivo de enmarcar cómo para la Comisión Europea y su normativa los RFNBOs, de los cuales voy a hablar un poco para concretar ese término, son una parte esencial de todo el proceso de descarbonización y, mejor dicho, desfosilización, y ahora concretaré, de la industria y el transporte en la Unión Europea. Bueno, ese es el índice muy sintético. Vamos a hablar de cómo la Unión Europea inserta los RFNO en su trayectoria. En segundo lugar, el marco legislativo, muy complejo, muy sintético, obviamente. Una pieza esencial, la Ley de Industria Cero Neto, y un apunte genérico sobre los RFNBOs, para terminar con una sola conclusión. Bien, ¿cuál es la trayectoria de la Comisión Europea? Es sobradamente conocida, pero yo quiero materializarla aquí. Sobre los niveles de 1990 hay un objetivo ya acordado de obligado cumplimiento del 55% para el 2030 y un objetivo también acordado para el 2050 de emisiones netas cero. Y hay un objetivo intermedio propuesto, no acordado, del 90%. Llamo la atención que del 30 al 40 hay que bajar 35 puntos y del 40 al 50 solo 10. Es decir, que en el 40 estaría hecho casi todo el trabajo. Reto importante, a mi juicio. Bien, vamos a ver. Hoy, esa es la estructura simplificadísima para obtener a la derecha productos que están presentes en nuestra vida cotidiana y que van mucho más allá de la botella de agua desechable, fibras, adhesivos, recubrimientos, elastómeros, y en la parte inferior, combustibles para la movilidad absolutamente imprescindibles. Eso es hoy en donde la materia prima natural es LPG y nafta, y petróleo, aceites vegetales, y marginalmente, pero no quiero dejar disponible etanol para el biodiesel. ¿Qué proyecta la Unión Europea? Lo que viene a continuación no es más que el reflejo de lo que dice, no supone ni sanción, ni validación por mi parte, ni crítica en este acto. Lo de la derecha va a permanecer. Bueno, a lo mejor productos con alguna característica distinta, pero manteniendo su funcionalidad. Yo necesito un elastómero para el neumático que tenga la funcionalidad que hoy tiene. Y a la izquierda, en lugar de LPG, naftas y petróleo, aparece electricidad, agua y CO2. Y en la parte inferior, residuos. Es decir, el tránsito es a prescindir completamente de los combustibles fósiles, perdón, de la materia prima fósil, mineral, como le llama Luis Cabras de Repsol, pero para seguir abasteciendo las necesidades. Es decir, yo necesito productos intermedios que me permitan fabricar elastómeros y necesito productos para fabricar combustibles. ¿Cuál es el eslabón que une los dos extremos de la cadena de nuevas materias primas pero mismos productos? Esto. Dos categorías. Los RFNBOs y los combustibles, materias primas renovables. Me centro, evidentemente, hoy en los RFNBOs, que hay 5. Pero llama la atención
de que todo lo que está en el recuadro tiene carbono, excepto el hidrógeno y el amoníaco. Todo tiene carbono. De manera que el término descarbonización, a mi juicio, es solo reflejar parte del proceso. Es solo que vaya a utilizar, lo que vaya a utilizar hidrógeno, amoníaco y electricidad renovable se descarboniza. El resto no se descarboniza. El carbono será de otro origen, pero no se descarboniza. Por eso utilizan términos de fosilización que abarca todo. Esta es la fotografía de hoy. Los biocombustibles en todos los términos del transporte implican tan solo un 5,8% del total. Hay un documento, una comunicación, que no es de obligado cumplimiento, marca la senda de la Comisión Europea, que tiene una evaluación de impacto de 700 páginas, donde hemos extraído cuáles son las previsiones modeladas de cambio de los combustibles en los diferentes sectores, como mencionaba el presidente del Comité de Transportes. En el tema del transporte ligero, los RFNBOs está previsto que supongan el 15% del consumo de energía en 2040. Ahí hay una reducción significativa, pasa el 50% el consumo de energía. Bueno, podría explicarse, no hemos hecho los números, por la penetración de la electricidad y la mayor eficiencia asociada a la conversión de esa energía. Habría que chequear en qué medida en 15 años el consumo de energía primaria de un sector de transporte por carretera con una tasa de crecimiento va a bajar a la mitad. Pero en fin, no es motivo de... A la derecha tenemos el transporte pesado, donde los RFNOs van a tener una penetración del 20% aproximadamente. En aviación, fijaos que el elemento a combatir son las barras rojas, que son los fósiles. En aviación se reconoce claramente que la posibilidad de prescindir de los fósiles tiene una trayectoria mucho más lenta. De forma que los RFNO son el 14%, pero los fósiles seguirán siendo de un 60% ya en el 2040 y de un 20-30% en el 2020. RFNO 14 y en navegación internacional ahí la penetración es mayor. Fíjense en cómo baja la barra roja con un RFNO del 32. En resumidas cuentas, todos los modos de transporte tienen una trayectoria pensada para la incorporación de RFNBOs en el conjunto de combustibles que se utilizan. El marco legislativo. 3 piezas fundamentales. La directiva, la Red 2, la de Renovables 2 y la Red 3, revisada el año pasado. 2 reglamentos, el reglamento de aviación y el reglamento marítimo. Los reglamentos son de aplicación inmediata a los Estados miembros a su entrada en vigor. No necesita transposición. La directiva sí necesita transposición. Obsérvese que todo está centrado en el septiembre-octubre del 2023, una fiebre legislativa en ese mes que no nos dejó descansar ni un minuto. Ni a nosotros, ni por supuesto a todos los actores implicados. Hablo por nosotros. Pero esas, siendo las piezas fundamentales, tienen todo esto alrededor. Todo eso influye en la aplicación de los criterios de las 3 disposiciones fundamentales. Y quiero destacar esa última que está ahí, que pone RE, que es un reglamento de ejecución publicado hace exactamente 30 y tantos días. Estamos en proceso de trabajo aún todavía, porque tiene un aspecto enormemente interesante. En cualquier caso, conciliar todo eso, establecer unas líneas estratégicas coherentes, cumplir normativa, cumplir huella de carbono, es un trabajo ímprobo en que los especialistas en regulación tienen realmente una tarea hercúlea. Muy sintéticamente, 2 pantallas de objetivos globales. Uno de la Red 3, de la Directiva de Renovables, que influyen en los RFNBO. Insisto, yo estoy analizando el marco legislativo focalizando en RFNBO. Hay, evidentemente, muchos más enfoques complementarios. Tengo que en el 2030 habrá una reducción de emisiones. Tiene que haber una reducción de emisiones del 14,5% en gases de efecto invernadero mediante el uso, entre otras cosas, de RFNBOs. El transporte del consumo del final de energía renovable, incluyendo RFNO, tiene que ser el 29%. Y para que un RFNBO sea tal, tiene que haber una reducción de huella de carbono, de manera que la huella de carbono final del producto, para que tenga valor en el mercado indirectamente, es decir, para que compute como objetivo, tiene que ser 28,2, una reducción del 70%. Número mágico, 70% son el 94
gramos de CO2 por megajoule. Eso es NET 2. Y ahora me voy a las disposiciones específicas sobre RFNBO. Industria. Hay cantidad de números y de cifras. Yo no voy a entrar en ellas, simplemente quiero poner de manifiesto que la industria tiene obligación de utilizar en 2030 un 42% de hidrógeno y RFNBOs. El hidrógeno es un RFNBO, como hemos visto antes. En los combustibles de aviación hay un objetivo para SAF y dentro de SAF, donde están los RFNBO, un objetivo específico, 0,7% en 2030 y 35% en 2050. Ahí, en SAF, hay porcentajes de combustibles renovables, pero en marítimo no hay porcentajes de combustibles renovables. Hay exigencias de reducción de emisiones y además sujetos al comercio de derechos de emisión desde el 2024, 2025. De manera que indirectamente, si tengo que reducir emisiones, tengo que ir a productos que tengan muchas menos emisiones de CO2 computables. Y eso se traduce en que al menos el 2% en 2034 tiene que ser de RFNBOs. Esta es la última pantalla de este bloque legislativo. De una marca de agua. Estamos en análisis de eso. Es decir, es un reglamento de MRV, es decir, Monitoring, Reporting and Verification, que afecta a otro reglamento del 2018, en su inmensa mayoría. No tenemos versión consolidada, hay que trabajar con los dos documentos en paralelo, a ver cuando dice el artículo 460, que dice con respecto al original. Un caos, no le arriendo la ganancia a los que se tengan que enfrentar a este trabajo. Pero hay una cuestión enormemente importante y por evaluar, repito, con precisión, que está en la columna que pone Net Zero Rating, traducido en la versión en castellano como calificación de cero. Resulta que son combustibles con calificación de cero, todos esos, biocombustibles, biolíquidos, bajos en carbonos sintéticos. Noción hoy aquí nueva, no es nueva, hoy aquí en mi presentación, los RFNOs y los RCP. ¿Y qué tiene que cumplir un combustible de esa naturaleza? Ya lo sabemos, el 70%, una de la derecha. Pero ese reglamento plantea que si es 28,2, la emisión neta es cero, como la biomasa sostenible. O sea, que yo puedo tener un combustible derivado de hidrógeno no renovable, que si cumple la huella de carbono, tiene calificación de cero y su emisión es cero. Desde el punto de vista del cómputo de las emisiones. No es cero, es 28,2, no nos engañemos. Repito, pendiente de análisis, pendiente de casarlo con todo, porque esto descansa en la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión. Y esa Directiva de Comercio de Emisión ha sido revisada hace unos meses. Y en consecuencia hay que casar todo para llegar a un dictamen preciso. Pero quiero apuntar que ahí hay una línea enormemente interesante y un ejercicio, a mi juicio, de realismo. La ley de industria cero neto requiere un breve análisis muy centrado en los RFNBOs, porque esa ley detalla 19 tecnologías que contribuyen a la reducción de emisiones de CO2 y a la desfosilización de la industria y el transporte. Y, en consecuencia, es importante estar en esa lista, porque esa lista tiene, supone una serie de ventajas desde el punto de vista de tramitación, ayudas, etc. ¿Qué dos tecnologías de las 19 importan aquí hoy? La de la izquierda, tecnología de combustibles alternativos sostenibles. Esa es una tecnología net cero. A la derecha, específicamente, tecnología de RFNBO es una tecnología puesta en igualdad de condiciones del hidrógeno electrolítrico, del almacenamiento de energía, de la energía eólica, etcétera, etcétera. Lo cual tiene una enorme importancia. Elementos básicos, hay muchos, pero a mí me interesan fundamentalmente dos. Primero, como acabo de decir, esa tecnología se pone en plano de igualdad con otras que tienen mucho más, perdón la expresión, sex appeal, como el hidrógeno renovable. En segundo lugar, los permisos tienen que ser menos de 18 meses. Afortunadamente, para Forestal del Atlántico y Cristalión, esa es una cuestión superada. Y dos categorías en el
perdón la expresión de nuevo, galimatías de terminología. Los proyectos net zero y los proyectos de fabricación de tecnologías net zero. Sí, hay que pensarlo 2 veces antes de ver las diferencias. Pero los proyectos net zero tienen unos criterios de calificación. Y ahora, mi proyecto de fabricación de tecnología net zero, como proyecto net zero, potestad del Estado miembro. No es automáticamente un proyecto net zero. Y si es calificado, entra en todo el circuito por diseñar y poner en práctica, seamos sinceros, para la facilitación de esos proyectos. Me queda el bloque de RFNBOs y terminamos. Claro, todo esto gira al final de los RFNBOs. Cuando estaba preparando la presentación, digo, ¿lo pongo al principio o lo pongo al final? Bueno, yo creo que ahora mismo hay un estado de ánimo ya proclive a escuchar qué son los RFNBOs y, en consecuencia, vamos a ello. La definición tiene sus singularidades. Son renovables. Son combustibles, pero resulta que en la directiva RED II eran combustibles, pero en la RED III ya no son combustibles. Y además en la RED II eran combustibles para el transporte. Ahora ya no son solo combustibles para el transporte, son también materias primas. Luego la definición yo creo que habría que revisarla. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ya que hemos aprendido lo que es RFNBO. Si ahora nos ponen RFNBO, ya la hemos complicado. De origen no biológico. Eso es de una interpretación sofisticada, eso es un Brussels language tremendo. ¿Cómo de origen no biológico? O sea, que el CO2 no puede ser biológico. No. Que la energía que yo voy a introducir en el RFNBO, es decir, en el hidrógeno, no puede provenir de biomasa. Tiene que ser renovable, pero no provenir de biomasa. Eso es lo que quiere decir no biológico. Podrían haberlo explicado un poco más claro. Y el CO2, origen de lo acabo de explicar. Y no solo lo acabo de explicar, sino que lo voy a explicitar en esta pantalla. El origen del CO2 puede ser fósil, puede ser biogénico, puede ser atmósfera, con limitaciones temporales para el fósil. Generación eléctrica hasta el 36, al 1, realmente hasta el 35, industria hasta el 41. Eso tiene una implicación práctica, y es que recuperar inversiones que tienen una vida temporal acotada, a día de hoy, pues tiene a veces dificultad a la hora de cerrar un plan de negocio y la financiación del proyecto. Pero en cualquier caso, puedo aspirar a la utilización de CO2 de esos orígenes. Me guardo para otra ocasión lo que me merece la nubecita azul de la atmósfera. Hidrógeno. Base de todos los RFNBOs. Línea inferior, los que no llevan CO2, solo amoníaco, y línea superior, hidrógeno, pero todos los demás llevan carbono. Llama la atención a que el metanol puede ser fuente de gasolina y queroseno, pero no gasolina y queroseno Fischer-Tropsch arriba. No. El metanol, que todos estamos mirando en este momento, lógicamente, como combustible, es una materia prima, como voy a poner dentro de 2 pantallas. A futuro, por supuesto, pero materia prima. ¿Cómo llegar a la producción de metanol? Bueno, muy breve. Al final hay una electrolisis para producir hidrógeno y un CO2 que necesita procesos de conversión. Les ha ahorrado todos los procesos de conversión que hay en ese bloque que pone procesos de conversión, que son varios. A la izquierda tengo electrolisis con TRLs altos, comerciales, alcalinas y PEM. A la derecha tengo electrolisis de óxido sólido, alta temperatura, con mucho interés en entornos industriales, porque necesita calor, del cual hay disponibilidad normalmente en la industria, que tiene ventajas significativas. Y donde tiene la ventaja significativa es la coelectrolisis, en donde fíjese que en lugar de alimentar solo agua, alimento hidrógeno y CO2. Y saco directamente gas de síntesis al proceso de conversión. Y me ahorro unos procesos intermedios que son intensivos en energía. La RWGS que está omitida ahí, es decir, la reacción de desplazamiento inversa, que opera a 900 grados y que no hay quien la electrifique, por mucho que algunos digan que es electrificable, en mi opinión no lo es, pues supone una vía
Está en otro color, está en otro TRL, pero vendrá. Y esta es la última pantalla, la que viene a continuación, antes de la conclusión. Y es la que ilustra el papel del metanol como materia prima a futuro. Si yo tengo, después del metanol, etileno propileno, olefinas, y tengo BTX, benceno, tolueno y xenón, aromáticos, ya lo tengo todo. Porque esa es la estructura de la industria química, petroquímica a día de hoy. Es cierto que la fabricación de metanol de BTX, metanol to aromatics, es un proceso que está disponible, está a un TRL relativamente alto, pero desde el punto de vista económico todavía tiene sus dificultades. Todo esto es futuro. Lo que sí quiero decir es que podemos levantar un poco la vista y pensar en que el metanol, una vez alcanzados los temas de costes y optimización de procesos, etcétera, etcétera, tiene un papel, como le llamo ahí arriba, la nueva carboquímica. La carboquímica, para los que tenemos alguna edad en este tema tecnológico y de tratar de divulgar y explicar, la carboquímica era anterior a la del petróleo, donde a partir de carbón y gas de síntesis a partir de carbón se podían fabricar todos los productos a partir de carbón. Pasamos al petróleo, pasamos al gas natural y ahora igual volvemos al carbono, pero de otra forma. Pero todo eso tiene carbono. Termino. El concurso de los RFNBO es imprescindible en las hojas de ruta de la Comisión Europea. Y el metanol es, a mi juicio, la piedra angular de esa estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta ha sido la primera parte de esta interesantísima charla en la que Vicente nos ha explicado, Alberto nos ha explicado muy bien quiénes son los protagonistas y los que van a llevar a cabo este proyecto, y el profesor nos ha explicado maravillosamente todo lo que no sabíamos. Bueno, algunos a lo mejor lo sabíais, pero los demás, una introducción fantástica para ahora hacer una mesa redonda que va a consistir en que cada uno de los actores tecnológicos del proyecto nos vayan explicando uno por uno en qué consiste el proyecto de verdad, después de esta introducción. Gracias a los dos por vuestra introducción, y entonces vamos a dar paso a los componentes de la mesa redonda, que son Iván Seoane. Es ingeniero industrial por la Universidad de La Coruña y ha desarrollado su carrera profesional en Forestal del Atlántico. O sea que seguimos con el protagonista de la película durante 25 años. Actualmente desempeña las funciones de director de energía y ha asumido desde el inicio del proyecto la responsabilidad del desarrollo técnico del proyecto. Bienvenido, Iván. Tenemos también nuestra parte internacional, que es Martin Ellegaard Pedersen, que es gerente de desarrollo de negocio en Topsoe Power2X en Dinamarca. Martin es máster en ingeniería química y ha trabajado en Topsoe durante 12 años, desempeñando diversos cargos, principalmente en venta de catalizadores y tecnológicos para refinerías, instalaciones de hidrógeno, amoníaco y metanol. Actualmente trabaja desde desarrollo de negocio en tecnologías verdes, como electrólisis SOEC, que ya nos ha hablado el profesor, amoníaco verde, metanol verde y e-combustibles. Bienvenido, Martín. Welcome. Javier Hidalgo es director corporativo de desarrollo de negocio en Inerco. Es ingeniero industrial, especialidad químico, titulado por la Universidad de Sevilla y con más de 24 años de experiencia en el sector de la consultoría ambiental y la industria, especializado en la gestión de servicios relativos a la autorización ambiental de proyectos y a la modificación y optimización de instalaciones industriales. Hay que destacar su participación en el desarrollo de diagnósticos ambientales
financiación sostenible y en implantación de las mejores técnicas disponibles, así como en la gestión de situaciones accidentales en instalaciones industriales. Es un experto, y esto es importante, en la adaptación de sectores industriales a los nuevos requerimientos y normativas en sostenibilidad y medio ambiente de España y de Europa. Bienvenido, Javier. Y por último, Elisa Alcolea Coronel es directora adjunta y responsable de Ingeniería y Tecnología en Technical, que es la división de transferencia de calor de Técnicas Reunidas. Elisa Alcolea es ingeniera química por la Universidad Complutense de Madrid y Project Management Professional, PMP, certificada desde 2018. Ha desarrollado una amplia experiencia de más de 20 años en el sector energético, químico y petroquímico, involucrada siempre en proyectos EPC, o sea, ingeniería, compra y construcción de plantas industriales. Tiene experiencia en procesos, eficiencia energética, equipos de transferencia de calor y plantas de producción y utilización de hidrógeno. En los últimos 10 años se ha centrado en proyectos innovadores con alta carga tecnológica, en tecnologías de transición energética, hidrógeno bajo en carbono, descarbonización y economía circular. Todo ello a nivel internacional y para las principales empresas del sector de la energía, así como los agentes de toda la cadena de innovación, universidades, centros tecnológicos y entidades públicas. Bienvenida, Elisa. Y con esto empezamos esta mesa redonda que parece que va a ser interesantísima, de vosotros depende, explicando cada uno la parte de su proyecto, la parte técnica de su proyecto. ¿Te parece, Iván? ¿Empiezas tú? El mando está, es una cosa pequeñita, que nos ha costado encontrarla. Aquí está. Si nos ponen ahora Bueno, buenos días a todos. Reiterar el agradecimiento al Instituto por invitarnos a presentar este proyecto, que veo muchas caras conocidas entre el público y probablemente muchos de vosotros ya habréis oído lo que vamos a contar aquí, pero bueno, creo que es una buena idea hacer una presentación de este tipo. Y lo primero que quería hacer era poneros un vídeo, porque me va a ahorrar muchísimo tiempo después en la exposición. Un vídeo que hicimos ya hace unos años, bueno, no unos años, hace unos meses, y que se puede ver lo que somos y lo que queremos ser con este proyecto. Entonces, por favor, si podemos darle al...
pararlo. Bueno, aquí lo habéis visto, es decir, el proyecto es básicamente esto. Además de ver el proyecto, habéis podido ver la ría de Ferrol, porque también es bueno que os deis cuenta que estamos en un entorno privilegiado, ¿no? Y da gusto trabajar allí, ¿no? Bueno, yo voy a intentar ser muy breve, porque lo verdaderamente interesante es lo que nos vayan a contar después Martín, Javier y Elisa. Nosotros somos los promotores, pero los que saben de verdad cómo funcionan las cosas y lo que hay que hacer son ellos. Por contextualizar un poco el proyecto y cogiendo un poco el guante a la presentación de Vicente, bueno, datos, ¿no? Esto se ve mal, pero bueno, ahí decía que en 2021 se habían emitido 36.000 millones de toneladas de CO2, ¿no? Que se emiten en la energía, en el transporte, en la industria, y que se van a seguir emitiendo a corto plazo. No sabemos si 10, 15, 20 años, pero el CO2 va a estar ahí y no vamos a ser capaces de eliminarlo con tanta rapidez como la que parece que queremos hacer, ¿no? Necesitamos soluciones. Y una de esas soluciones puede ser el metanol. ¿Por qué? Lo decía Vicente antes. Podemos empezar a desarrollar una nueva química con el hidrógeno verde, con el hidrógeno electrolítico, utilizando ese CO2 que hasta ahora ha sido un residuo que echábamos a la atmósfera y que estaba ahí en una materia prima para poder desarrollar muchas cosas sintéticas que nos permitan mantener, bueno, pues el nivel de vida que tenemos ahora mismo con todos los productos y tecnologías que utilizamos, ¿no? Utilizando agua, viento y ese CO2, bueno, pues podemos fabricar metanol. ¿Qué es el metanol a día de hoy? Bueno, pues hoy ya se venden en el mundo 100 millones de toneladas de metanol, 10 de ellas en Europa. ¿En qué se utiliza? A día de hoy, y estoy hablando de metanol gris, usos en los que Forestal del Atlántico lleva ya mucho tiempo trabajando en ellos, como veremos posteriormente, pero bueno, pues una gran parte en la industria química y una parte menor, pero no desdeñable en el transporte, aplicado a mezclas con gasolina, fabricación de aditivos o producción de biodiesel. En este momento se abre un nuevo mundo o unos nuevos mercados para este tipo de combustible, ¿no? Como el metanol. Fundamentalmente, y digo fundamentalmente, no es el único, pero por volumen es, digamos, el más grande. Es decir, el metanol utilizado como combustible en el sector marítimo, yo siempre digo lo mismo, tiene una demanda infinita. Si pensamos que hoy el mundo del búnker consume, pues aquí hay gente que lo sabe mucho mejor que yo, pero 300 millones de toneladas en el mundo, si eso lo trasladamos a metanol, serían 600 millones de toneladas, con lo cual es un mercado prácticamente infinito. Ya está habiendo encargos de buques para operar con metanol. Es cierto que fundamentalmente son buques duales, que operarán con metanol o con combustibles tradicionales, pero ya están ahí, ya se están montando. La operación de una propulsión de un buque con metanol es muy sencilla. Yo siempre digo lo mismo. Un motor de metanol es un motor de gasolina, con unas ciertas modificaciones, pero básicamente es eso. No es algo que tecnológicamente sea complicado o tenga aún que solucionar problemas para poder estar. Bueno, aquí podéis ver que efectivamente, como todos sabemos, es público. Hay un montón de compañías navieras que efectivamente están ya haciendo encargos de este tipo de barcos que podrán ser propulsados por metanol. Forestal del Atlántico. Bueno, Forestal, como decía mi compañero Alberto, llevamos más de 25 años fabricando resinas de formaldehído-urea, y para fabricar formaldehído, pues hemos tenido que importar metanol. He puesto los datos de los últimos 10 años, pero hemos importado pues, más de medio millón de toneladas de metanol en los últimos 10 años. Tenemos infraestructuras para descargar barcos, para cargar camiones, para almacenar el metanol, para transportarlo a fábrica, para recircularlo si es necesario, porque llevamos trabajando con él muchos años, ¿no? ¿Y ahora qué queremos hacer? Bueno, pues ese metanol que hasta ahora hemos importado, en todo o en parte, fabricarlo. Y es cierto que hoy no tiene sentido plantearse una fabricación de metanol por la vía tradicional. O fabricamos metanol renovable o metanol verde, o realmente no tendría sentido plantear ningún proyecto para autoabastecernos de metanol. Gris en este caso. Claro, ¿por qué metanol? Bueno, por dos razones fundamentales. Una es que lo conocemos, lo utilizamos y forma parte ya de nuestro proceso industrial. Pero es que además consideramos que el metanol tiene una serie de ventajas técnicas con respecto a otros productos de transición que se están barajando ahora mismo. Para mí hay una fundamental, y es que la densidad energética volumétrica es muy alta.
en condiciones de temperatura, ambiente y presión atmosférica. Bueno, ahí os presento datos de cómo se debería operar con amoníaco, con hidrógeno líquido, con hidrógeno comprimido. Y desde luego, hoy por hoy, bajo nuestro punto de vista, el metanol es el único producto de transición fabricable que se podría implantar de manera prácticamente inmediata en un montón de sectores. Bueno, ¿dónde estamos? Pues estamos en la Ría de Ferrol, en la provincia de La Coruña. Ahí podéis ver unas fotos que os van ubicando. Y en la foto de la derecha podéis ver una foto del complejo industrial donde se ve las instalaciones de Forestal del Atlántico, donde se implantará el proyecto, en instalaciones de Reganosa, que, como decía Alberto, pertenecen también a nuestro grupo industrial. En esta animación podéis ver la entrada de la ría, que, como os digo, es preciosa, y ahí están nuestras instalaciones. Bueno, esto es una infografía donde vemos ya el proyecto implantado. Después veréis una foto que es como las que se utilizaban. La que veremos después ha sido inspirada en una campaña publicitaria de Zara, que la utilizaba para cuando tú, perdonadme el comentario, no quiero ser machista, cuando las mujeres iban a probar maquillaje, tenían una aplicación que les ponía la cara con el maquillaje que habían seleccionado, ¿no? Y la hemos utilizado para esto, ¿no? He equivocado. Bueno, en Forestal tenemos las 3 cosas fundamentales que necesitamos para fabricar metanol. CO2 proviene de nuestra planta de cogeneración. Agua, afortunadamente, tenemos ya abastecimiento de agua. Está contemplado en nuestra autorización ambiental integrada la cantidad de agua que vamos a necesitar para desarrollar este proyecto. Y línea eléctrica, que es algo que a veces no se valora suficientemente, pero es importante. La gran cantidad de energía eléctrica que es necesaria para desarrollar estos proyectos obliga a disponer de unas infraestructuras que a veces no son fáciles, ¿no? Nosotros ya tenemos estas infraestructuras. Red Eléctrica ha planificado nuevas subestaciones de transporte cerca de nuestra implantación que nos darán toda la energía, la carretera por la que podremos vehicular toda la energía que necesitamos, con lo cual ese tema afortunadamente lo tenemos solucionado. Tenemos terrenos, como podéis ver ahí, tanto en concesión portuaria como terrenos en propiedad, donde podemos implantar las diferentes unidades del proyecto. Y tenemos ya otra cosa muy importante, que es toda la estructura logística para el movimiento del metanol. Como os decía, podemos descargar barcos, podemos cargar camiones, descargar camiones, almacenar en volúmenes muy importantes. Eso es algo importante que ya tenemos solucionado. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque lo habéis visto en el vídeo y después seguramente Martín, Javier y Lisa nos hablarán con más detalle de ello, ¿no? El proyecto constará de una instalación de captura de CO2 basada en un sistema de aminas, capturaremos el CO2 de nuestra planta de cogeneración, un conjunto de electrolizadores de entre 50 y 60 megavatios que producirán hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno lo utilizaremos para sintetizar el metanol, y una unidad de síntesis del metanol que lo que haremos es, en una reacción directa utilizando CO2 e hidrógeno, produciremos un metanol que posteriormente destilaremos y conseguiremos un producto en calidad IMCA, que es la calidad comercial que hoy en día se utiliza en todo el mercado del metanol. Esta es la imagen que os decía antes, donde se puede ver de una manera muy gráfica que este proyecto ya tiene ubicación, ya está implantado en terrenos disponibles y que están pensados, bueno, para que en principio, a falta de todos los matices técnicos necesarios en el desarrollo que estamos llevando ahora a cabo, pueda ser una realidad. Nuestro cronograma, bueno, ahí lo veis, ¿no? Ahora mismo estamos a finales del 2024, ¿no? Bueno, pues en este momento tenemos prácticamente toda la tramitación administrativa terminada, con declaración de impacto ambiental positiva, con autorización ambiental integrada concedida. Nos gusta decir, porque creemos que, aunque a efectos prácticos puedan no tener importancia, creemos que es muy importante, la tramitación administrativa de este proyecto no ha tenido ninguna alegación pública. Es decir, el apoyo social que en la comarca hemos recibido es total. No es habitual que un proyecto industrial no tenga ninguna alegación, y afortunadamente en nuestro caso ha sido así, ¿no? ¿Qué nos falta por hacer? Bueno, pues nos falta por seguir trabajando en el desarrollo de toda la fase de ingeniería de detalle para poder licitar la construcción de la planta, que esperamos poder hacer a mediados del año que viene, de manera que podamos subir a nuestro Consejo de Administración toda la información que necesita para poder tomar la decisión final de inversión, que esperemos que sea positiva, pues en torno al mes de septiembre, y a partir de ahí construirlo, y ojalá en enero de 2028 podamos estar produciendo metanol.
Bueno, estos son números que a veces que nos gusta presentar, ¿no? Con la cantidad de agua que consume durante un año un barrio de 10 manzanas, con la cantidad de energía eléctrica generada por 27 aerogeneradores y con nuestra cogeneración de alta eficiencia, pues vamos a producir 40.000 toneladas de metanol y 60.000 toneladas de oxígeno al año. Eso ahorra pues unas 56.000 toneladas de CO2. Y nos gusta a veces poner números más mundanos, ¿no? Bueno, pues esos son como 7.000 viajes en avión La Coruña-Madrid o medio millón de viajes en coche La Coruña-Madrid. Bueno, pues empieza a ser una cantidad. ¿Dónde utilizaremos este metanol? Bueno, pues como decía el vídeo, además del sector tradicional, industrial, que hoy ya es un gran consumidor de metanol, creemos que se abre tanto en el búnker como en el transporte nuevas vías, que creemos que va a ser un producto, efectivamente, como decía Vicente antes, muy importante, al menos en estas primeras fases de la transición. Nada, aquí podéis ver lo que pretendemos que sea esto dentro de unos años, y por mi parte nada más, y paso la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Iván, por tu presentación, que ya vamos centrando un poco más el tiro. Si os parece, ahora seguimos por Javier Hidalgo, para que nos explique cuál es el papel de INERCO en este proyecto fascinante. Muchas gracias. Gracias al Instituto de Ingeniería por la posibilidad de contar cuestiones que creemos que son interesantes. La primera tentación que tuvimos fue hablar efectivamente, iba a decir largo y tendido, no largo y tendido, pero de todo aquello que se hizo fundamentalmente para hacer viable el proyecto y autorizarlo, que no es poco. Pero hemos preferido centrarnos en lo que realmente creemos que hace que el proyecto sea un caso de éxito. Y en las próximas pantallas os pretendemos trasladar esas cuestiones que fueron el soporte de todo lo que se hizo y que desde nuestro punto de vista tuvo la trascendencia fundamental en que todo aquello que se hizo y que en gran parte se hace habitualmente por ley, pues tuviera éxito, fuera rápido y, como dice Iván, pues incluso avanzáramos sin alegaciones y sin oposición. Lo hemos querido resumir básicamente en una serie de ideas. Empezando por la identificación. La identificación, aquí no estamos hablando de identificación del proyecto. Aquí estamos hablando de cómo una empresa de ingeniería como la nuestra se identifica con un proyecto de forestal basado en tres pilares fundamentales, como son una consultoría, que como os decía es uno de los aspectos donde nos hemos centrado principalmente, aspectos de hacer viable el proyecto y hacerlo viable rápido, y dos patas que son intrínsecas de cualquier proyecto industrial, no tanto si las consideramos directamente relacionadas unas con otras, como son, lógicamente, la ingeniería y la tecnología. Esa concepción integral del proyecto, que lógicamente, como todos los proyectos, ha ido avanzando desde fases tempranas con mucha menos información a fases donde esa información se ha ido desarrollando por todos los que estamos presentes en la mesa, creemos que es uno de los éxitos del proyecto. No es una visión lineal, es una visión integral. Hablando de visión, me he permitido poner lo que hace 40 años supuso la fundación de una empresa tecnológica como la nuestra, en donde fundamentalmente nos centramos en hablar de sostenibilidad. Hace 40 años, creednos, era mucho menos habitual que ahora hablar de sostenibilidad, y además nos ha sido relativamente fácil el avanzar 40 años y que este mensaje a día de hoy probablemente tenga más importancia que nunca. Esa visión o anticipación de un mensaje que en nuestro caso fue importante y es nuestro ley de vida, en el caso del proyecto de Forestal creemos que ha sido fundamental. Ellos hablan que hace 5 años empezaron a desarrollar el proyecto desde sus primeras versiones. Nosotros tuvimos contacto ya con el proyecto y con Iván y su equipo, pues creo que fue a finales de 2020, 2021. A día de hoy, mirar la definición de un proyecto
que implicaba generación de hidrógeno, captura de CO2 y síntesis de metanol en 2021, creedme que es sorprendente. Incluso aquellos que hemos seguido desarrollando esta tipología de proyectos nos damos cuenta de la dificultad de gestar un proyecto en una etapa donde, si ahora tenemos una serie de dificultades, muchas de ellas asociadas a ámbitos regulatorios, a ámbitos tecnológicos, en 2021 esas dificultades eran aún mayores. No obstante, y como Iván, y no incido, ha avanzado, se plantearon tres pilares que, desde el punto de vista tecnológico y productivo, nosotros creemos que fueron una auténtica anticipación. Esta figura es una ampliación de una figura que Vicente antes supuso. La mitad de esta regulación en 2021 o no existía o era de forma diferente. Y sin embargo, el proyecto a día de hoy avanza desde nuestro punto de vista y con la visión que tenemos de los grandes proyectos de metanol, de captura y de hidrógeno que se están desarrollando en España, avanza de una forma potente. De hecho, yo diría que es el primer gran proyecto industrial de fabricación de metanol con visos a tener una operatividad más a corto plazo. Dentro de ese laberinto regulatorio, créanme que no es nada fácil. Y por supuesto la anticipación ha ubicado, por así decirlo, a esa actividad y a esas sinergias que luego comentaremos, que son una parte importante también en el éxito del proyecto, por delante de grandes sectores que a día de hoy están inmersos en el mismo camino. Y no todos ellos con una velocidad de crucero tan alta como la que Forestal del Atlántico ha llevado hasta ahora. Iba a decir que esta es la gran ventaja del éxito del proyecto. Realmente no es la única, pero es muy potente. Es decir, desde el minuto 1, tanto Forestal como ingenierías como técnicas y Topsoe han facilitado mucho una adaptación de un proyecto que en 2021 tenía una concepción y un grado de detalle y durante el propio desarrollo ya de las fases iniciales de la evaluación ambiental y de la preparación de la documentación para ese primer paso de conseguir las autorizaciones, como os decía, todos los actores implicados tuvieron una receptividad a cambios, créanme que muy significativos desde la concepción del proyecto que se tenía, muy importantes. Casi no ha habido una parte del proyecto inicial que no se haya readaptado. Y realmente, y este punto sí es clave, todo se redactó para hacer viable el proyecto, para minimizar el impacto ambiental y social y para que los plazos del proyecto, que va unido a la viabilidad, fueran los más ágiles posibles. Se modificó la implantación, se analizaron condicionantes no solamente ambientales, sino urbanísticos. Iván sabe que además en su parcela tenemos zona portuaria, tenemos zona no portuaria, tenemos varios calificaciones urbanísticas dentro de la zona libre. Un aspecto muy importante es que se reevaluó la conveniencia de tocar todo el sistema de refrigeración existente en Forestal y también el previsto para el proyecto, precisamente para hacer viable, dentro de la actual autorización ambiental integrada de Forestal, un proyecto sin modificaciones, por ejemplo, en lo que sería el vertido y el impacto térmico. Ese tipo de flexibilidad a la hora de combinar torres de refrigeración con aeros, dos aspectos nuevos que no existen en las instalaciones de Forestal, con la actual refrigeración en circuito abierto, manteniendo los actuales caudales autorizados de refrigeración, es una absoluta excepción en el mundo industrial. Y eso yo creo que es tanto una ventaja, no solamente por Forestal, abierto a ese tipo de cambios, sino por las ingenierías que trabajaron, que desde el punto de vista de la consultoría estratégica, a veces es relativamente fácil, porque nos basamos en otras variables, poner encima de la mesa una serie de modificaciones que realmente viabilizan el proyecto,
pero después cuando hay que llevarlas a terreno, en el detalle está el pecado. Hay multitud de sinergias, incluyendo los propios consumos de corrientes gaseosas dentro de instalaciones de combustión existentes en las instalaciones de forestal, la integración de los efluentes dentro del actual sistema de tratamiento de efluentes, que realmente yo creo que son la clave del éxito, con independencia de que todo esto después se presente, se desarrolle y se autorice, pero eso es lo que hace que el proyecto sea viable, que ambientalmente sea imbatible y que, como veremos más adelante, cumplamos una serie de pasos muy relacionados con temas de financiación y taxonomía que tampoco son nada habituales. El tema acústico queríamos destacarlo. La parcela de forestal es una parcela que, como podéis ver además en esa foto, tiene casas habitadas al otro lado de valla. Es una parcela que lógicamente tiene ya una actividad industrial y unos niveles sonoros que a día de hoy cumplen en lo que es todo su entorno, pero que fue un aspecto crítico a la hora de modificar implantación. Toda la zona, y además allí se ve libre entre la nave azul y las casas habitadas, que era una zona hábil de terreno para ubicar parte de las instalaciones, por así decirlo, se trasladó a la zona más retirada, más pegada a la zona de atraque, precisamente para evitar incidencias. Vuelvo a mirar a los sufridores de los cambios de implantación y además vuelvo a mirar a quien está absolutamente abierto a que por el objetivo del proyecto, el proyecto lógicamente analice dentro de unos grados de variabilidad lógicamente técnicos. Disculpad. El enfoque. El enfoque está muy relacionado con esa flexibilidad. Sí es verdad que, y aquí quizás es un poco la parte más descriptiva, al final todo se resumió en un desarrollo de documentación fundamentalmente ambiental y documentación urbanística que, por así decirlo, es documentación obligada por ley. No tiene, entre comillas, ninguna ventaja más allá de cumplir la ley, salvo porque incorporamos una carga de detalle y de facilidad a la hora de autorizar el proyecto, que al final las consecuencias son las que ha comentado Iván y las que nosotros hablaremos a continuación. El proyecto, como os digo, mantuvo absolutamente los impactos ambientales que ya la instalación cumple en la actualidad. No hablo de la reducción significativa de las emisiones de CO2 de la propia cogeneración, pero sí me gustaría nombrar algunas decisiones que se imbrincaron directamente en la propia concepción ambiental del proyecto a efecto de facilitar pasos posteriores. Desarrolló, lógicamente, todo su procedimiento. En 2021, Iván lo apuntaba, la Xunta concedió el carácter de proyecto estratégico. En 2021, con una concepción del proyecto todavía inicial, y posteriormente se autorizó entre mediados de 2023 y principios de 2024 autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental. Luego haremos una nota a los plazos de autorización, que en este caso estamos hablando de 7 meses, para un proyecto que incluso para los técnicos de la Xunta, porque nos ha pasado en todas las comunidades autónomas, son proyectos que usan métodos de producción relativamente nuevos, tecnologías poco habituales para su evaluación y además que vienen imbricados, en este caso, con una instalación existente. Hay 3 cuestiones que no quiero dejar de destacar, algunas de ellas por poco habituales. Las mejores técnicas disponibles han sido siempre una piedra de toque, que además son de obligado cumplimiento, pero que en el desarrollo de ingeniería tienen mucha importancia desde el punto de vista de que la propia concepción inicial del proyecto está supeditada a ese cumplimiento. No podemos permitirnos desarrollar una ingeniería para, durante la tramitación o a posteriori, dar marcha atrás por valores límites, incluso por condicionantes técnicos que las propias técnicas disponibles nos ponen encima de la mesa.
Pero eso no es ni siquiera el aspecto que creo que el proyecto ha sufrido desde el punto de vista de su velocidad y su éxito. Desde nuestro punto de vista hay dos cuestiones que son, por un lado, cumplimiento de los principios de financiación sostenible. Otro acrónimo, DNSH, que es el acrónimo inglés del principio de no causar un perjuicio significativo. En los últimos años, y esto básicamente empezó a ser conocido en el año 2020, la propia Unión Europea ha establecido una serie de reglamentaciones o hoja de ruta para cuando un proyecto puede ser financiado desde el punto de vista sostenible. ¿Cuándo puedo entrar en el cajón de un proyecto verde que puede aspirar a esa financiación sostenible? Esos son los famosos DNSH, la famosa taxonomía. Antes de empezar a evaluar y a desarrollar cualquier documentación de ingeniería prácticamente, pusimos encima de la mesa de Forestal la necesidad de que el proyecto no se encontrara, incluso posteriormente a su autorización, con limitaciones por no cumplir alguno de esos principios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la Administración nos indica, o los propios inversores o financieros del proyecto, que el proyecto introduce un incremento en la temperatura del agua que yo vierto, con lo cual me quedo sin proyecto, porque me quedo sin financiación? Y probablemente eso me lo encuentre 2 años después de haber tramitado y de tener la autorización. Esa recomendación fue, yo diría que, asumida sobre la marcha por la propia Forestal. Y de hecho el proyecto se reorganizó, y ahí viene un poco las sinergias de la gestión de efluentes y las sinergias de refrigeración. El proyecto se reorganizó para que el actual impacto térmico de la instalación se mantuviera incluso con el proyecto. De ahí vienen los aeros, de ahí vienen las torres, de ahí viene la recuperación de parte de los efluentes del proyecto al propio proceso productivo de Forestal y al propio proyecto. Esas consideraciones, en gran parte de los proyectos industriales, a día de hoy todavía, en estas fases tempranas del proyecto, no se ponen encima de la mesa y tienen una importancia capital. Y lógicamente, y muy relacionado con el tema de RFNBOs y con la propia otorgamiento de los Innovation Funds, están los cálculos de huella de carbono del proyecto, absolutamente regulados desde el punto de vista de las nuevas reglamentaciones y directivas, y absolutamente terribles por la espada de Damocles de ¿soy RFNBO o no soy RFNBO? ¿Estoy por debajo de los 28,2 gramos por megajulio o no lo estoy? El proyecto también en fases tempranas incorporó, y porque Forestal así lo consideró necesario, otra recomendación, ese cálculo, que además es necesario para gran parte de la financiación. Para que tengáis una idea, se hicieron básicamente 2 escenarios de cálculo. El proyecto, sin considerar transporte, fundamentalmente marítimo, porque todavía no estaba definido, se movía entre 2 y 3 gramos de CO2 por megajulio, sin considerar transporte, pero que lógicamente tiene una incidencia también apreciable, pero el margen hasta 28,2 es importante. Para que os hagáis una idea, hubo un escenario en el que se valoró qué porcentaje de aporte energético no renovable podríamos llegar a asumir hasta llegar al 28,2, un 30% aproximadamente. Esto es otro ejercicio que desde nuestro punto de vista no solamente te garantiza una financiación en fases tempranas, sino que también evita reprocesos e incertidumbres. Con lo cual el enfoque, como os decía antes, en este caso es un enfoque de proyecto absolutamente integral, lo cual lo hace muy fácil, y el punto colaboración entre todos los actores que estuvimos implicados, pues también es básico. La colaboración de Forestal es obvia, pero la proactividad y la flexibilidad yo creo que son destacables por no siempre habituales, hasta el grado en el que llegamos con el proyecto Triskelion. Los compañeros de técnicas no voy a descubrirlos, pero fue muy fácil trabajar en un proyecto con ellos, nosotros que tenemos ingeniería propia y que muchas veces también hemos trabajado con ellos, porque entendieron perfectamente
la importancia de una serie de modificaciones, yo diría que muy relevantes, porque prácticamente tocamos todo en el proyecto, a efectos de hacer un proyecto, por así decirlo, muy redondo. Y la propia Xunta de Galicia autorizó el proyecto en 7 meses, habiéndole concedido efectivamente antes la calificación como estratégica, pero con unos niveles de información y un detalle de una información relativamente novedosa muy poco habituales. Con lo cual, como conclusión, fundamentalmente es que, desde nuestro punto de vista, la apuesta de éxito del proyecto se basa sobre todo en esa anticipación y en esa flexibilidad. Se apoya directamente en este caso por el tema sobre todo de los Innovation Fund y también porque influye mucho en el avance del proyecto en la consideración de esos estándares de financiación sostenible de los DNSH. Y una conclusión que parece una obviedad, pero a día de hoy no lo es. El proyecto se planteó como un proyecto serio. ¿Qué queremos decir nosotros con un proyecto serio? No nos llegó una idea. A día de hoy existe un porcentaje de proyectos que tienen, por así decirlo, una base técnica, digamos que manifiestamente mejorable incluso desde la concepción de partida. En este caso, con independencia del desarrollo progresivo que todo proyecto necesita de su propio avance técnico, el proyecto se apuntaló con una serie de factores principales a nivel técnico sobre los cuales después rotó todo el análisis y todo el avance que tuvimos que hacer. Y por nuestra parte, poco más.